Hola, buenas tardes a todos los hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente acá, continuando con los estudios bíblicos, con las enseñanzas. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder, a pesar de esta situación de pandemia, poder seguir dando lo que Él nos da de gracia, ¿no? Y que todos podamos ir entendiendo y comprendiendo lo que el Señor quiere que entendamos. Así que bueno, habíamos dejado habíamos terminado y íbamos a empezar a leer los versículos, que eran varios. Así que bueno, vamos a comenzar. Salmo 32, 8. Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir. Y no voy a quitarte los ojos de encima. Salmo 32, 8. Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Qué hermoso lo que Dios nos está hablando en esta tarde. Él, Él dice que nos va a hacer entender. Yo voy a hacer que entiendas, no vamos a entender por nosotros mismos. El Señor, por el Espíritu Santo, nos va a hacer entender, nos va a enseñar el camino que tenemos que seguir. Y no voy a quitarte los ojos de encima. Qué lindo, porque qué importante es que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos enseñe, que sea Él quien nos haga entender. Porque muchas veces creemos y pensamos que determinada cosa es lo correcto o determinada decisión es lo correcto. Pero qué mejor que preguntarle al Señor si realmente ese es el camino a seguir, si esa es la decisión a tomar. ¿Sí? Por eso qué importante que Él nos haga entender. Él quiere que lo entendamos. Muchas veces hemos dicho, no, pero hay cosas que no vamos a entender. Pero Dios nos las puede hacer entender, porque Él nos da sabiduría, Él nos dio sabiduría y quiere que crezcamos en esa sabiduría y en esa inteligencia espiritual que Él nos ha dado al tener a Cristo nosotros, ¿sí? Bien, vamos a leer ahora Ezequiel 36, 26 al 28. Ezequiel 36, 26 al 28. Bien, si pueden buscarlo junto conmigo y lo vamos a ir leyendo. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué hermoso lo que nos está diciendo. Les daré un corazón nuevo. Él, a través de Cristo, el que nos da un corazón nuevo. Pondré en ustedes un espíritu nuevo. O sea, el espíritu que nos da vida, ¿no? El hombre, que le da el espíritu el hombre está formado por cuerpo, alma y espíritu. El soplo de vida está en el espíritu, por eso es que ahí donde nosotros tenemos el hálito de vida. Pero acá dice que en ustedes, dice, pondré un espíritu nuevo. O sea, no será el espíritu que tenemos nosotros, sino que el espíritu de Dios estará sobre nosotros, porque dice un espíritu nuevo. Pondré, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible, sensible conforme al corazón de Dios. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos. O sea, que no es por nuestra propia voluntad, por nuestro propio espíritu que obedecemos y cumplimos su palabra. Necesitamos que el Espíritu de Dios viva y permanezca en nuestras vidas para que de esa manera Él nos lleve a cumplir los mandamientos del Padre, los estatutos, ¿sí? Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, con el amor que Él nos ha dado.
y dice que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes, dice, habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. No es que es solamente a recibir al Señor en nuestro corazón, sino que abrirle todo nuestro ser, nuestro interior, para que Él, Espíritu Santo de Dios, more en nosotros y de esa manera Él, a medida que nos dejamos moldear por la palabra, por el Espíritu Santo, a medida que suceda eso es que vamos a ir obedeciendo más a Dios de todo corazón. Justamente muchas veces pasa que estamos en Cristo, está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, pero no le damos lugar a que trabaje en nuestras vidas y está ahí respetando, esperando que nosotros le demos ese lugar para que Él se manifieste, para que se vean nosotros las obras de Cristo, para que se vean nosotros cambios que solo pueden producirse por la transformación que da la vida de la palabra, la vida del Espíritu Santo. Entonces esto es algo muy importante. Darle lugar para que Él trabaje aún en las partes oscuras de tinieblas que hay, aún en mi mente, aún en mi corazón, porque vamos camino a la perfección. A veces estamos tan seguros y convencidos en una opinión personal que quizás justamente no tiene que ver con la opinión o con lo que Dios piensa. Entonces, en esas áreas donde tenemos velos, donde tenemos esa ceguera, solo la luz de Cristo nos puede iluminar y nos puede hacer ver que esa decisión, ese pensamiento, esa opinión es nuestra y no da vida, sino da muerte espiritual en nosotros y nos hace que haya un crecimiento en nuestra vida espiritual. Entonces, que podamos pedirle sabiamente al Señor, Señor, ilumina mi mente, mi corazón, aún en las áreas que no sé, que tengo tinieblas, ilumina mi ser para que pueda entender, para que pueda ver con claridad y pueda realmente estar seguro en tu pensamiento, no en mis pensamientos, no en mi forma de pensar, no en mi forma de ser, sino que eso se derribe en nosotros y pueda permanecer el sentir y el pensar de Cristo Jesús. Bien, vamos a ir ahora a San Lucas 6, 43 al 45. San Lucas 6, 43, 45. Por sus frutos serán conocidos. Ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien. Fíjense acá la palabra, qué importante, qué lindo lo que dice. Ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos. Porque como hablábamos, Cristo es la raíz del linaje de David. Si nosotros el fruto que estamos dando es del Espíritu de Dios, es porque está Cristo viviendo en nosotros y crecemos como un buen árbol que da fruto bueno, porque viene de Cristo. El fruto viene de Cristo, no viene de nosotros. Pero si nosotros no estamos en Cristo, vamos a dar sí o sí fruto malo, porque va a ser de nuestra carnalidad, de nuestra emoción, de nuestra alma, como hablamos, el fundamento del alma. Entonces, por eso es que es tan importante que le demos lugar a Cristo, nuestro ser, para que pueda Él a través de nosotros producir ese buen fruto, ¿no? Porque cada árbol se conoce por su fruto, ¿sí? Por eso es que es tan importante entender entender esto, que nosotros podemos hablar muy lindo, pero si después a la hora de accionar no mostramos o no coordina y no se une lo que dijimos con lo que hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos y también estamos siendo hipócritas, porque tenemos que realmente ser. Cuando Dios nos manda a hablar sus palabras. Cuando Él nos permite hacer algo, hacerlo a través de Él en nuestras vidas, a través de las obras de Cristo.
¿sí? Y todo eso se va a manifestar a medida que más lugar le demos en nuestras vidas, ¿sí? Dice, claro, no se cortan higos de los espinos, o sea, una higuera tiene que dar higos, ¿sí? La parra, la vid tiene que dar uvas, ¿no? Entonces, bueno, no puede dar un árbol, no puede dar un limonero naranjas, tiene que dar limón. Entonces nosotros, un hijo de Dios, tiene que dar fruto del Espíritu de Dios. ¿Sí? Aquel que no es un hijo de Dios y no vamos a esperar que dé fruto del Espíritu de Dios porque aún no se le ha revelado Cristo. ¿Sí? Bien. Porque dice, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón, como hablamos recién. El corazón nuevo nos lo da el Señor Jesús. Y eso hace que el hombre bueno saque lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón abunda palabra de Dios es porque eso está viviendo en nuestras vidas. Pero si también hay murmuración, hay maledicencia, hay cosas que no le agradan a Dios, es porque en esas áreas de mi vida no está Cristo permaneciendo, no está gobernando completamente. Ahora vamos a continuar con San Juan 3, versículos 6 y 7. Y después vamos a seguir. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Qué importante es el nuevo nacimiento. Qué importante es que entendamos de que nosotros en Cristo somos una nueva criatura. Lo que nace, dice, de la carne, carne es. Entonces no puede dar fruto del espíritu, es carne. ¿Sí? Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Bien. San Juan 5:21. Ahí nomás, cerquita. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Lamentablemente, y así Dios lo quiere, no todos son para salvación, pero no es, o sea, Dios nos creó con libre albedrío. Esto no es, en realidad no es que así Dios lo quiere, sino que cada persona lo decide, ¿no? Perdón, me corrijo, no es lo que así Dios quiere, pero nos lo enseña en la palabra que así es, porque no todos, lamentablemente, van a querer morir a su carne y poder vivir y tener una nueva naturaleza en Cristo. Van a querer seguir haciendo su vida, ¿no? Van a querer seguir en las tinieblas. Entonces, por eso es que no todos son para salvación. Hay algunos que, no digo algunos, hay personas que son para perdición. Entonces, por eso es que es tan importante, Él nos escogió, Él nos eligió y lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas es poder llevar el mensaje de vida y que lo vean en nosotros aquellos que también van a ser para salvación, ¿no? Aquellos que van también a tener una nueva naturaleza, ¿sí? Y aquellos que nos van a escuchar y no lo van a tomar, y bueno, ya no es problema ni de Dios ni de nosotros, ya es problema de ellos. Ellos eligen ese camino, el camino de muerte. Fíjense, porque así como el Padre levanta a los muertos, ¿sí? No solo un muerto que alguien que viva muera físicamente, sino nosotros que estamos muertos nuestros delitos y nuestros pecados. Él nos resucitó, Él nos hizo nacer de nuevo, ¿sí? Y les da vida, porque nos dio vida por su Espíritu Santo. Así también el Hijo da vida a los que Él quiere, ¿sí? Porque Dios ya sabe todo, Él sabe quién lo va quién va a ser atraído por Él y quién no. Él lo sabe. Él sabe quién va a ser seducido por Él y quién no. Él sabe quién lo va a elegir y quién no. Aún eligiéndonos Él primero, ¿no? Por eso Él sabe a quién elige. Él sabe a quién le va a dar vida, ¿sí? Porque Él es Dios omnisciente, todo lo sabe. San Juan 6:47. Juan 6:47.
de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué poderoso mensaje. Esto es algo también que tenemos que aprender. Dice, el que cree, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Porque aún nosotros vivamos o muramos en Cristo, vamos a permanecer siempre con esa vida eterna, porque Cristo, el Cristo viviente, el que estaba desde antes de la fundación del mundo, el mismo Dios, el Cristo viviente, ¿sí? Él es eterno. Entonces el eterno, el que no tiene límites, el que es maravilloso, el que es todopoderoso, el que es eterno, vive en nosotros. Entonces nosotros aún, aunque muramos físicamente, vamos a tener al eterno en nosotros y vamos a dormir, tenemos la vida eterna en nosotros, por eso va a ser como un abrir y un cerrar de ojos. Entonces nosotros ya estamos viviendo esta vida eterna, porque lo tenemos a Él en nuestras vidas. Entonces es algo hermoso y maravilloso saber de que tenemos al eterno en nuestras vidas y de esa manera vivimos ya en la eternidad, porque Él está en nosotros, ¿sí? Por eso es que nosotros acá ya nos estamos preparando y le adoramos y le cantamos, y eso es lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida, en esta vida que no tiene ni principio ni fin, en esta vida eterna. Porque desde el momento que ya tenemos a Cristo en nosotros, Él nos da una vida en abundancia, una vida que no tiene fin. Eso nunca deja de existir porque Él está viviendo en nosotros. Bien. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es lo que vino a hacer el diablo. La palabra de Dios nos enseña que nuestro enemigo es el diablo, ¿sí? Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en Cristo, permaneciendo en su palabra, hacerle frente, y en el nombre de Jesús vamos siempre a vencer, porque el victorioso está en nosotros. Pero tenemos que permanecer en Cristo para poder vencer a través de Él en nuestras vidas, ¿sí? La victoria ya está asegurada, pero nosotros tenemos que permanecer en Él para que eso se haga real en nuestras vidas, ¿sí? Y entonces el enemigo no nos va a poder derrotar y no va a poder con nosotros, porque el Dios Todopoderoso vive en nosotros. El poder, la fuerza de su poder vive en nuestras vidas. Entonces el enemigo tiembla donde hay un hijo o una hija de Dios que vive en el poder de Dios en toda área de su vida, ¿sí? Va a buscar en nuestras debilidades hacernos caer, pero en el nombre de Jesús vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? Aun si cayéramos, no nos vamos a deprimir, no nos vamos a frustrar, porque sabemos que el Cristo victorioso está en nosotros. Y si nos equivocamos y no le dimos lugar o no creímos como teníamos que creer en su palabra, bueno, Él nos sigue ayudando a crecer en Él para que aumentemos nuestra fe, para que nuestra confianza esté firme y segura en Él y en su palabra. Y de esa manera vamos a estar firmes y no vamos a poder caer, porque Él está en nosotros. Bien. Y por eso es que Él nos da una vida en abundancia, como habíamos hablado anteriormente, abundancia de paz, de alegría, en todo momento, no en el momento donde estoy bien de salud, en el momento donde no estoy bien de salud, en el momento de la abundancia, en el momento de la escasez, en todo momento Él nos hace tener esa vida en abundancia, esa alegría, esa paz, sin importar la situación que podamos estar viviendo, porque Él es paz, Él es vida, Él es alegría. Entonces eso hace que nosotros podamos en todo momento recordar que lo tenemos a Él, y nos alegra y nos contenta en nuestro corazón. Bien. Juan 15 del 1 al 8. Bien, acá vamos a hablar de Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Esto nos tiene que quedar muy en claro. Separados de él, nada podemos hacer. Pero yo creo que ahí se refiere a nada bueno, a nada que produzca fruto del Espíritu, a nada que sea de provecho para otros, ¿no? Para el bien espiritual de sus vidas. Sí, porque lo que podemos hacer son cosas malas, pero porque no permanecemos en Cristo. Entonces, yo creo que ahí se refiere porque separados de mí ustedes nada pueden hacer, o sea, nada bueno pueden hacer porque Él es el bueno, Él es el todopoderoso, Él es el puro, Él es el verdadero, Él es el humilde, Él es el manso. Y dejándolo vivir a Él en nosotros, produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas, produce el carácter de la persona de Jesús. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará, y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Fíjense, acá nuevamente habla, ¿sí?, de cómo ser discípulo. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Sí? ¿Cómo llevamos mucho fruto? Ahí lo decía en la palabra, permaneciendo en Él. Para que permaneciendo en Él permanezca en nosotros y sus palabras permanezcan en nosotros, y eso produce que llevemos la vida de la palabra, la vida del Espíritu Santo, ¿sí? Y Él nos va a limpiar. Tenemos que pasar aflicciones, tenemos que sufrir, porque vamos a aprender a obedecer sufriendo, ¿sí? Tenemos que pasar aflicciones, sufrimientos para que más nos aferremos a Dios y para que Él nos siga santificando, nos siga limpiando, para que podamos llevar más fruto de su Espíritu, para que todo nuestro ser humano, toda nuestra humanidad, toda nuestra carnalidad sea transformada por la obra de la palabra, ¿sí? Y bueno, y también dice que aquel que no permanece, eso ya lo habíamos hablado anteriormente, el que no permanece en él, dice, y no lleva fruto, lo va a quitar, ¿sí? Entonces, por eso que ya en Cristo Él nos va guiando por su Espíritu y nos hace ver y nos hace desear estar con Él y nos hace desear escuchar su palabra, ¿sí? Porque es Él quien nos seduce, Él es quien nos atrae para conocerlo más, para conocer cuál es su voluntad, para conocer lo que a Él le agrada y poder vivir en esa vida que agrada a Dios, ¿sí? Bien. Y acá en el 7 dice algo importante, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Por qué dice así el Señor? Porque aquel que permanezca en la palabra de Dios tiene el conocimiento de lo que dice la palabra, entonces no va a pedir algo que sea fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que entender que muchas veces deseos, anhelos nuestros son voluntad permisiva, Dios las permite, pero no es su voluntad perfecta y agradable. Qué lindo que al conocer la palabra, al conocer sus consejos, sepamos cuál es su voluntad y de esa manera nosotros lo que pidamos conforme a su palabra, conforme a su voluntad perfecta y agradable, Él no va a dudar en darlo porque sabe que es lo mejor para nosotros. Siempre la voluntad de Dios perfecta y agradable es lo mejor para nuestras vidas. La permisiva no, porque con la permisiva nosotros entra mucho lo nuestro, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras chiquilinadas, nuestras mañas, entra lo nuestro, ¿sí? Entra el alma, ¿sí? Pero en la voluntad perfecta y agradable del Señor entra realmente la persona de Cristo, el propósito eterno de Cristo en nosotros, ¿sí? Bien.
Vamos a continuar con Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, por eso es que les decía que ya estamos nosotros viviendo en esta vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ahora yo les hago una pregunta, y no, me hago la pregunta, ¿no estamos conociendo a Dios acá en la tierra? Claro, por eso es que ya estamos viviendo en esta vida eterna, porque ese es el objetivo de la vida eterna, que Él viva en nosotros, que podamos conocerlo a Dios y a Jesús, ¿sí? Y entonces lo estamos conociendo y cada día lo queremos conocer más. Por eso es que ya estamos transitando en esta vida eterna. Porque muchas veces asimilamos a la vida eterna, cuando ya estemos en el reino de los cielos, pero en realidad ya estamos en la vida eterna, ¿sí? Porque si no, Dios no nos diría, aquel, ¿sí?, que esté muerto vivirá. Claro, porque Él está en nosotros. ¿Sí? Y ya no vamos a descansar de nuestras obras nada más cuando estemos muertos físicamente, ¿sí? Vamos a descansar de nuestras obras y vamos a estar durmiendo hasta que justamente Él nos resucite en el día postrero. Entonces, por eso esto es tan lindo y que aprovechemos al máximo para conocer de Él en esta tierra y en la venidera, ¿sí? Vamos a ir ahora a 2 Corintios 4, del 5 al 10. ¿Vieron que les dije que eran varios versículos? Bien. Vamos a tomar un poco de agua. Bien. 2 Corintios 4, del 5 al 10. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor. Y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, estamos en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Muy bien. Qué hermosa palabra. Fíjense cómo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor. Y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. ¿Sí? La palabra nos enseña que aquel que quiera ser grande en las manos del Señor, el grande en el reino de los cielos, dice que tiene que hacerse siervo de todos. ¿Sí? ¿Y eso qué nos dice ahí? ¿De qué personalidad nos habla? De una humildad, de una persona que piensa en el otro, que piensa en ayudar, que piensa en poder brindar de gracia lo que Dios le dio para poder servir, ¿no? Entonces, qué lindo que piensa en el interés del hermano, del prójimo, antes que el de uno, ¿sí? Nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Nuestra motivación es el amor con el que Dios nos amó, no con nuestro amor, porque ahí es donde nos equivocamos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, de las tinieblas surgió la luz de Cristo, esa luz es la que brilló en nuestros corazones, para que se diera a conocer, a través de esa luz que es Cristo, se diera a conocer en nuestro corazón el conocimiento de la gloria de Dios, todo lo que es Dios, en el rostro de Jesucristo, a través de la persona de Cristo. Pero miren, tenemos este tesoro en vasos de barro, porque nosotros somos barro, Él lo formó, del polvo fuimos creados, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que dejarnos moldear por Él, porque nosotros somos seres humanos con debilidades, con quejas, con muchas equivocaciones, con muchas cosas, con tropiezos, con caídas,
pecados, pero en Cristo ya no somos pecadores, somos santos. Que nos vamos a equivocar, por supuesto, que vamos a pecar, sí, pero en Cristo somos santos y vamos camino a la perfección. Entonces, ¿por qué este tesoro está en vasos de barro? ¿Por qué? Para que se pueda, o sea, ¿para qué el propósito? Para que se vea que la excelencia del poder no es nuestro, es de Dios. Que estamos atribulados en todo. Tenemos que pasar esto, ¿sí? No todo va a ser alegría, pero aún en esta tribulación, aún en estos apuros, aún en estas debilidades, aún cuando nos sintamos derribados, esa vida en abundancia de paz y alegría que hablábamos se quiere manifestar en nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, porque Dios es nuestro gozo. Estamos en apuro, pero no desesperados, porque sabemos cuál es nuestra esperanza, ¿sí? Perseguidos, pero no desamparados, ¿sí? Porque sabemos que Dios es que Jesús es nuestro pastor y con Él no nos falta nada, ¿sí? Y Él está con nosotros. Derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Cuando dice, siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús. O sea, nuestra carne la negamos y la crucificamos como hizo Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario. Entonces ahí se cumplió simbólicamente en nuestras vidas, cuando nos bautizamos, se cumplió simbólicamente, ¿sí?, de que está la muerte y la resurrección de Cristo en nosotros. Pero nosotros cada día, al negarnos a nosotros mismos, al crucificar nuestra carne, ¿sí?, nuestras pasiones, nuestros deseos, al crucificarlas como lo hizo Jesús, dándonos ejemplo, eso hace que nosotros le demos lugar a la vida de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que todos los días de nuestras vidas tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negar muchas veces nuestros intereses personales que no son muchas veces conforme la voluntad de Dios. Y ahí le damos lugar a lo que sí es la voluntad de Dios, ¿sí? Bien. Romanos 1:16. Vamos un poquito más atrás. Acá habla del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. O sea, es para todos, ¿sí? Qué hermoso este Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios, es poder de Dios y potencia en nuestras vidas, ¿sí? Y ese Evangelio es en el que vivimos, en el Evangelio que Cristo predicó, que Cristo manifestó, ¿sí? Y como habíamos hablado anteriormente, no solo para salvación, para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Romanos 6:4. Porque por el bautismo fuimos sepultados, como hablábamos anteriormente, con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Más claro? Imposible. Bien, vamos a ir a Efesios 2. Pueden subrayar en su casa, escribir los versículos. Hay hermanos que les gusta escribir los versículos y de esa manera lo repasan y lo entienden, ¿sí? Efesios 2. Bueno, acá lo que veo es que es todo Efesios 2. Así que me parece que vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar en Efesios 2 para seguir estudiándolo juntos el lunes que viene. Espero que puedan volver a leer la palabra, pedirle al Señor, Señor, hazme entender esta nueva vida en la que tú me has dado, que es en abundancia, es eterna y que es maravillosa. Y que cuando Dios nos comienza a iluminar del privilegio que tenemos de tenerlo en nuestras vidas,
aprendemos a vivir en esa felicidad que es Él. Aprendemos en todo momento y aprendemos a valorar más las cosas y a disfrutar esta vida tan hermosa que Dios nos ha dado. A pesar de que nos ocurran cosas, porque es normal que vivamos cosas malas en nuestras vidas. No siempre nos va a ir todo bien, ¿sí? Y cuando no nos va todo bien o como nosotros queríamos, ahí es donde el Señor tiene que seguir trabajando en esas áreas nosotros. Y todos los días, a veces ni nos damos cuenta de tantas cosas que tenemos en oscuridad en nuestra mente, en nuestro corazón, y que en su tiempo y en su voluntad el Señor nos va a ir iluminando para seguir creciendo, para seguir madurando, disculpen, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, ¿sí? A un hombre, un varón perfecto. Así que bueno, nos estaremos viendo en las reuniones online del sábado, la reunión online del sábado, y bueno, y el lunes también en los estudios bíblicos. Así que bueno, que les siga siendo de mucha edificación como lo está haciendo para mi vida. Les mando un gran abrazo, que se sigan cuidando, que seamos prudentes, que en toda decisión le pidamos la guía al Señor para no equivocarnos, ¿sí? El Señor es tan grande que aún equivocándonos Él es fiel y Él es verdadero. Pero que Él nos ayude a poder corresponder a tan grande amor, a poder agradar su corazón, ¿sí? Así que bueno, les mando un gran abrazo, como les dije, y muchas bendiciones. Que tengan buenas noches.